Quiero agradecer la invitación en esta jornada de análisis y de reconocimiento al pensamiento filosófico de Engels como una herramienta de trabajo para analizar los desafíos que tiene la clase obrera en el mundo. Vigente sigue su pensamiento al analizar que desde el surgimiento de la industria textil vestuario, esta industria ha sido marcada por ser una industria altamente competitiva, altamente violadora de derechos humanos. Es una industria que se caracteriza por el trabajo intensivo, por precarias condiciones de trabajo y de seguridad laboral, y hace uso de la mano de obra barata en la región centroamericana y particularmente en Nicaragua. Hace uso del trabajo infantil como una de sus características, y además de eso es una industria altamente volátil, como es conocida en el mundo como una industria golondrina, porque sus capitales se mueven donde existen mayores condiciones económicas para el fortalecimiento de estos capitales golondrina. En Centroamérica y particularmente en Nicaragua ha habido una labor muy competitiva entre los países, quien oferta mejores condiciones de ventajas para que esta industria se inserte en nuestros países. Desde crear leyes particulares para su inserción, leyes que favorecen la evasión fiscal, leyes que favorecen la violación a los derechos laborales de los y las trabajadoras en este sector. Podemos señalar que en el caso de Nicaragua, la industria textil vestuario de exportación surge en el año 1990-1992, empieza su auge, empiezan a venir las primeras empresas golondrinas a nuestro país que vienen expulsadas de Costa Rica por violación a los derechos humanos de los costarricenses. Se instalan en Nicaragua bajo leyes que ha creado el país para permitir que se acantonen y se asienten en una parte del territorio nacional donde se suponía que las leyes nacionales no entraban en correspondencia con las leyes propias de esta industria. Esta industria se creía que era un paraíso, son paraísos fiscales donde las leyes laborales del país no se aplicaban en sus territorios. Desde ahí empiezan los primeros desafíos de las organizaciones de trabajadores, de defensoras laboralistas, por reivindicar que el terreno, el espacio donde esta industria se estaba asentando era territorio nacional y que debían de prevalecer en ese territorio, en esa parte, las leyes que rigen al sector laboral en nuestro país. Los primeros en llegar a la región y a Nicaragua particularmente fueron los taiwaneses. Capital asiático se instaló en nuestro país, produciendo enormes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, enormes brechas de pobreza porque los empleos precarios, los salarios precarios, donde no se alcanzaba ni siquiera el 10% de la canasta básica de consumo para la población, y eso generó mucha protesta de las mujeres trabajadoras en estos entornos hasta hacer reivindicar sus derechos laborales en este país que nos ha ofertado como mano de obra barata para que esta industria ingrese a producir en condiciones precarias en nuestro país. La industria de zona franca en Nicaragua representan 226 empresas. La industria de zona franca inició con el sector textil vestuario, luego se amplió a otro sector como los arneses, como productos médicos, miel de exportación, oro de exportación, productos pesqueros de exportación, camaroneras, manicera
y el tabaco de exportación. Se fue diversificando y ampliando este sector hasta representar las 226 empresas y un aproximado de 130.000 puestos de trabajo. Esta industria, al cierre del año 2019, la proyección de su cierre era de $3.000 millones en exportación hacia sus principales mercados, en este caso Estados Unidos, México, Honduras, Francia, España, Taiwán. Esas son las principales fuentes de esta enorme industria de exportación conocida como zona franca de exportación en el país. ¿Cuáles son las características de esta industria? Esta industria está protegida por una ley, la ley 917, que es un régimen aduanero y fiscal de excepción total que permite a las empresas autorizadas producir y exportar bienes o servicios. Están exentas del 100% del pago de impuestos sobre la renta por un periodo de 10 años. Están exentas del pago de impuestos de enajenación de bienes inmuebles, inclusive impuestos de ganancias de capital. Hay excepción de todos los impuestos aduaneros e introducción del país, de maquinaria, accesorios, destinados a habilitar la empresa. Es decir, se benefician de toda una política fiscal favorable para ellos y desfavorable para los trabajadores, porque los trabajadores, si por su jornada laboral intensiva logran sobrepasar el salario mínimo de este país, que es de aproximadamente 6.200 córdobas en la zona franca, si a través de la jornada extenuantes de trabajo superan el techo del IR, entonces los trabajadores sí tienen que pagar el impuesto sobre la renta. En este sentido, todo el esfuerzo del país por hacer llegar esta industria para generar puestos de trabajo precarios nos mantiene sometida a una presión de trabajo y a una presión de cumplimiento de estándares de calidad que son impuestas a los trabajadores, de tal forma que nosotras hablamos de empleos que usufructan la mano de obra femenina, y que las mujeres han venido transformando también esta industria a través de su esfuerzo por conocer las leyes laborales en este país y defender sus derechos ante esta industria, que lo que tiene es protección del Estado, protección de las autoridades, pero además de eso es una industria de capital extranjero, de capital coreano, norteamericano, mexicano, hondureño, salvadoreño, taiwanés, coreano, que se benefician de los tratados de libre comercio que ha impulsado la región centroamericana y particularmente Nicaragua, como el DR-CAFTA, los acuerdos de asociación con la Unión Europea, los tratados de libre comercio con Canadá, los tratados de libre comercio con Taiwán, tratado de libre comercio entre la misma región con Panamá, con República Dominicana, etcétera, etcétera, y que estos tratados, ellos se han beneficiado realmente de estos tratados de libre comercio, y son los que han sacado la mejor ganancia de estos tratados de libre comercio a cambio de ofertar empleo precario, con salarios precarios, que no permiten que la clase trabajadora, que los hombres y las mujeres salgan de los estándares de pobreza en los cuales aún se mantienen sumergidos. Esta industria se ha convertido únicamente en un espacio entre el empleo y el desempleo, pero no es el fin último de las mujeres nicaragüenses permanecer en esta industria. Esta industria genera trastornos musculoesqueléticos en las mujeres jóvenes que tienen en la industria entre 5 a 7 años, ya empiezan a padecer problemas de salud que no son atendidos
en la dimensión en que se están produciendo, dado que en Nicaragua solamente hay 2 médicos del trabajo y el sistema de salud en esta situación aún no está preparado para atender la secuela que deja esta industria en los cuerpos y la vida de las mujeres nicaragüenses. El Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra es una organización de defensoras laboralistas y feministas que luchan por la emancipación de las mujeres nicaragüenses y particularmente por el empoderamiento de las mujeres trabajadoras que conozcan sus derechos, los promuevan y también los defiendan de manera activa como ciudadanas que somos de este mundo globalizado, que podamos defender nuestros derechos donde quiera que estemos. Esta estrategia del Movimiento Mujeres María Elena Cuadra tiene grandes retos y grandes desafíos para la clase trabajadora y particularmente para las mujeres nicaragüenses. Hemos estado durante más de 25 años luchando en este sector desde que se instaló esta industria en Nicaragua, haciendo visible la industria, haciendo visible las condiciones precarias de trabajo, haciendo visible de forma permanente la violación a los derechos laborales y humanos en este entorno, de tal manera que sigue siendo todavía un desafío que los defensores laboralistas en el mundo realmente toquemos esta industria y presionemos porque haya un cambio en esta industria de manera que las condiciones de trabajo y de vida para las mujeres logren mejorar de manera sustancial. No es posible que esta industria siga prohibiendo la libertad de organización de las trabajadoras. Las trabajadoras todavía no pueden gozar de una organización autónoma creada por ellas mismas para que puedan realmente defender sus derechos adentro, hacer planteamientos claros y concretos desde ellas mismas con sus empresarios. Solamente el hecho de saber que las mujeres se están organizando, entonces empieza una campaña de despidos hacia ellas. Todavía sigue siendo un enorme desafío que las marcas que colocan sus prendas de vestir en esta industria del vestuario, presionen y cumplan con su responsabilidad social empresarial, no solamente a través de códigos de conducta, que son los que han organizado de tal manera para que estas compañías logren tejer estándares que no impidan que sus consumidores en el norte puedan comprar esta prenda de vestir. Sin embargo, en el caso nuestro creemos que sigue haciendo falta una mayor vigilancia hacia esta industria y asimismo reconocer a las organizaciones autónomas que surgen del seno de las trabajadoras en vista de que estamos ante un nuevo siglo, ¿verdad?, que requiere nuevas iniciativas de las mujeres jóvenes en cómo ellas quieren organizarse. Uno de los grandes desafíos que tiene el país para las mujeres nicaragüenses y evitar estos empleos precarios y estos salarios bajos, precarios igual, es la calificación técnica de la fuerza laboral nicaragüense. Esta industria, la industria textil, no necesita calificación de ningún tipo porque no necesita, ni siquiera ahora necesita una costurera preparada, sino mujeres que puedan hacer una pieza del vestuario que se confecciona. Ni siquiera las obreras son costureras completas, sino que solamente aprenden una actividad de todo el proceso de confección. Sigue siendo un desafío mejorar los salarios en esta industria. Esta industria se lleva la mejor ganancia hacia su bolsillo y es una industria que nunca ha concebido, ¿verdad?, redistribuir las riquezas en sus trabajadores, creando mejores condiciones de trabajo y creando mejores condiciones de vida de sus trabajadores, que son los que producen en última instancia la riqueza de esta grande industria de exportación. Uno de los desafíos todavía para el movimiento laboralista sigue siendo la erradicación del acoso sexual
y la violencia laboral y el acoso laboral en los centros de trabajo. El convenio 189 de la OIT, que ha sido un hito en este momento, pues no ha sido ratificado en el caso de Nicaragua, porque también los empleadores a nivel de Centroamérica hicieron una alianza y presionaron a sus gobiernos para que no ratificaran el convenio 189, porque ellos dicen que esto generaría más desestabilización de los empleos. No entiendo por qué, porque al erradicar la violencia en el seno laboral, creo que las mujeres estarían en mejores condiciones para producir y aportar más. El problema es que esta es una industria altamente clasista y patriarcal. Es decir, si alguien quiere analizar el pensamiento de Engels en estas condiciones actuales, para muestra la industria textil vestuario. Ahí se junta el patriarcado y el capitalismo para seguir generando riqueza, generando utilidades y tratando como esclavos a quienes les garantizan sus ganancias y sus utilidades. Creemos nosotras que es necesario un cambio de mentalidad de la forma en que se produce en nuestros países. Tiene que haber un cambio de raíz en la forma en que se hacen negocios en nuestros países, porque no puede seguir sucediendo lo que está pasando. Esta grande brecha de desigualdad entre un 20% que lo tiene todo y un 80% que no tiene nada es una situación totalmente antiética y aberrante de un sistema que no coloca en el centro de la vida a los seres humanos. Quien está en este momento en el centro de la vida son las mercancías. Por tal razón tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de concepción, y por ello es que la organización María Elena Cuadra impulsa y promueve el cumplimiento de las leyes laborales de nuestro país y todos los convenios internacionales que ha firmado el Estado de Nicaragua con la Organización Internacional del Trabajo, y una de nuestras grandes batallas es no permitir más la flexibilización laboral en nuestros centros de trabajo. Queremos empleo donde la clase trabajadora, hombres y mujeres, puedan vivir dignamente, donde puedan superarse, mejorar sus estándares de vida y de calidad de vida, de calidad en la salud. Y por eso es que nosotras decimos empleo sí, pero con dignidad. Agradezco la invitación a esta jornada de profundo análisis sobre el pensamiento de Engels, y creo que aún sigue vivo, sigue latente su postulado, y que lo que falta ahora para nosotras es retroalimentar ese pensamiento de cara a cómo esta industria, expresión viva del neoliberalismo, se ha asentado en nuestros países y se ha convertido en un modo de hacer riqueza. Necesitamos más análisis y necesitamos una estrategia global que permita que a donde esta industria se mueva, cumpla con los derechos universales, que son los derechos humanos para los hombres y mujeres trabajadores del mundo. Gracias.